Señor, gracias por este día, por la palabra que tenemos enfrente de nosotros y porque podemos acercarnos hasta ti. Queremos escucharte, conocer tu voz, queremos reconocer tu voluntad en todo lo que hacemos y te pedimos que nos hables, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Daniel capítulo 5, ahí nos habíamos quedado, la semana anterior y es un capítulo que en muchos sentidos cambia las cosas porque, para empezar, eh, el rey Nabucodonosor, que es el rey de Babilonia, que normalmente habíamos estado viendo, al que Dios le ha estado queriendo hablar a través de distintos factores, distintas cosas, a través de Daniel. Bueno, Nabucodonosor ya no está en la escena. Han pasado ya muchos años, han pasado más o menos 70 años desde el momento en el que Daniel fue llevado a Babilonia, más o menos 70 años. El rey Nabucodonosor, lo que creemos es que al final conoció la voluntad de Dios y de alguna manera entendió la soberanía de Dios. Por eso escribe el capítulo 4, que es un capítulo testimonial en el que reconoce que Dios gobierna sobre todo, incluso sobre el mismo Nabucodonosor, que era el hombre más poderoso en ese momento. Y bueno, luego muere, vienen otros reyes que son descendientes de Nabucodonosor, y posterior a eso hay un cambio en la dinastía. Es decir, viene otro rey de Babilonia, pero ya no de la familia de Nabucodonosor, ya no es ni descendiente, ni tampoco un rey casado con una descendiente de Nabucodonosor, sino que es un rey que viene de una dinastía distinta. Incluso plantean algunos de una religión distinta, que adora a un Dios distinto al que adoraba Nabucodonosor. Por eso se generan ciertas tensiones, y dentro de esas tensiones que se generan a partir de ese cambio, distintas tensiones, distintas fricciones de esta nueva clase gobernante, esta nueva dinastía, con digamos, la clase sacerdotal que ya estaba, y eso provoca que este rey nuevo de una nueva dinastía llamado Nabonidos cambie su residencia de estar en Babilonia, que era la capital anterior. La ciudad de Babilonia sigue siendo el reino de Babilonia, pero ya no está en la capital Babilonia, sino en otra ciudad, probablemente Susa, donde se mueve la capital, y queda en la ciudad de Babilonia Belsasar, que es el que encontramos al inicio del capítulo, que está haciendo una gran fiesta. Esta fiesta no solo es una fiesta de celebración o algo así, es mucho más, es una declaración de seguridad, porque mientras está Belsasar haciendo fiesta con sus príncipes, afuera de la ciudad de Babilonia está el ejército medo-persa listos para entrar, pero el rey confía en sus muros, en estos muros legendarios de la ciudad, unos muros enormes, unos muros bien hechos, que en teoría habrían de proteger de cualquier tipo de avance del ejército hacia la ciudad. Además, la ciudad de Babilonia, además de estos gran muros defensivos, estos muros que habían no solo externos, sino también unos muros internos, tenía un acceso de un brazo del río Éufrates que entraba a la ciudad. Por lo tanto, la ciudad tenía protección y tenía provisión. Tenía agua, lo cual les permitía pues mantener vivas a su ganado, podían darle de beber. Tenía agua para regar sus cultivos y entonces podrían comer. Total, que se sentían muy seguros. En ese momento, mientras están en la fiesta, a alguien, supongamos que al rey, se le ocurre que no solo vamos a festejar nuestra seguridad por medio de estos muros, sino también vamos a burlarnos de aquellos pueblos que hemos conquistado, y manda a traer los utensilios que Nabucodonosor había llevado a Babilonia y los utiliza para su fiesta. Los utiliza para emborracharse, los utiliza para la juerga que tiene montada ahí con sus concubinas y con los otros príncipes. Y en ese momento aparece una mano
dice en lo encalado, en la parte blanca de cal, aparece y escribe algo que el rey, algunos dicen que no puede leer, plantean que está escrito en hebreo, por tanto no lo puede leer, y otros dicen que no, sí podía leer el texto, las palabras las podía leer, podía entender el significado, digamos, diccionario de la palabra, pero no podía entender el mensaje. Y entonces mandan a llamar astrólogos, caldeos, nadie puede, hasta que probablemente, dice ahí, la reina tal vez es una descendiente de Nabucodonosor que todavía quedó, no sabemos quién exactamente. Recuerda que hay un hombre sabio en Babilonia, Daniel, que ya no está, digamos, en activo, porque seguramente en este punto Daniel ya tiene alrededor de 80 años, entonces tal vez ya no está activo en la vida política del momento, y entonces lo mandan a llamar. Y vamos a empezar ahí, Daniel capítulo 5, versículo 13. Dice, entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti, que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Decíamos la semana pasada que es curioso que esta Babilonia ha tratado de cambiarle el nombre a Daniel, darle una nueva identidad. Desde el principio le llamaron Beltsasar, pero han pasado 80 años y él sigue siendo Daniel. Él no ha cambiado su identidad, nada lo ha empujado a hacer ese cambio. Él sigue siendo quien Dios había determinado que sea. Y lo que le han dicho es que tiene el espíritu de los dioses santos y luz, entendimiento y sabiduría. Y, y es verdad, es decir, no existe el espíritu de los dioses santos, creo que esa es una manera de referirse equivocada, pero en realidad el concepto es correcto. El espíritu de Dios es el que a Daniel le ha dado luz, entendimiento y sabiduría, que es precisamente lo que Dios nos promete a nosotros también. Nos promete que Cristo mismo estará en nosotros, Él es luz, su espíritu en nosotros, y dice sí, que la luz, que Juan capítulo 1 dice que la luz verdadera, aquella luz verdadera, no es una luz falsa, sino aquella luz verdadera habitó entre nosotros, vino y también dice que Santiago, que si tenemos falta de sabiduría, que la pidamos a Dios y que Él va a dar a todos abundantemente y sin reproche. Y entonces, eh, digamos que aún Daniel ya ni está en activo, pero el testimonio de una vida de santidad, de dirección, dirigido por Dios, todavía permanece. Verso 15. Dice, ahora fueron traídos delante de mí sabios, este rey le está diciendo a Daniel, vinieron sabios, astrólogos, para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Dos cosas. Uno, serás el tercer señor en el reino. Era una frase compleja porque pues era raro el ofrecimiento hasta que, como dijimos la anterior sesión, se encontró que efectivamente el rey, digamos el rey oficial, era Nabonidos, por tanto es el primero. Belsasar es el segundo, una especie de corregente en la ciudad de Babilonia, y entonces ofrece el tercer lugar, y entonces tiene sentido. Ese es el ofrecimiento que le está haciendo Belsasar a Daniel. La otra cosa importante, creo que aquí cuando le dice, he oído que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Creo que también lo mencionábamos la vez pasada. A veces la gente tiene esta perspectiva de Dios. Dios sirve para resolver dificultades, para dar interpretaciones. Y me hago cristiano,
para resolver dificultades y dar interpretaciones. Tengo un problema de salud, me hago cristiano para resolver este asunto de la salud. Tengo un problema económico, no sé qué hacer para por dónde llevar mi negocio, me hago cristiano para dar interpretación a las cosas que estoy viviendo. Pero en realidad Dios no es para eso. Sí, por supuesto, no hay nadie que pueda resolver problemas y dar interpretaciones, nadie mejor que el Señor. Y por supuesto, nadie mejor que el Señor para resolver todo tipo de dificultades internas, externas, sociales, culturales. Todo es mucho más sencillo de resolver con el Señor. Solo con el Señor se pueden resolver las cosas. Pero Él no es ese genio de la lámpara que, que está puesto para eso. Y esa es la perspectiva equivocada. Nosotros adoramos a Dios no porque pueda resolver dificultades. Adoramos al Señor porque es digno de adoración. Resuelva o no resuelva mis dificultades. Y adoramos al Señor a través de Jesucristo porque es la manera en la que Dios se ha revelado a nosotros. Entonces, nuestra fe no está basada en si funciona. Yo ya probé el cristianismo y a mí no me funcionó. Bueno, Job decía, aunque él me matare, en él esperaré. Porque esa es la idea, no es la funcionalidad de Dios, sino su naturaleza. Él es Dios y yo fui creado para adorarle. Su naturaleza y mi identidad. ¿Mm? Verso 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, le ofrece algo, o sea, imagínate, ser el tercer señor en el reino, ser el tercero en todo el reino. Y Daniel mira su respuesta. Tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. O sea, no quiero nada. Por 70 años Daniel ha vivido sin venderse, digamos, al gobierno, hablando la verdad, viviendo en integridad. Vamos a ver otra escena un poquito más adelante, cuando Daniel tiene toda la oportunidad de enriquecerse y no lo hace. Entonces dice, mira, ya tengo 80 años. No me sedujeron cuando era joven con la comida y la bebida del rey. Ahora no me van a seducir con un puesto que además tiene fecha de caducidad. Mira lo que dice Daniel. Verso 18. Antes de darle la interpretación de las palabras que vio que la mano dibujó, le va a dar una advertencia. Y creo que esto es algo también de gracia de parte de Dios para Belsasar. El Altísimo Dios, o Rey, le va a hacer una pequeña narración histórica. Dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. De hecho, eso es algo que Nabucodonosor tardó en entender, que de Dios está poner reyes y quitar reyes, que Dios decide sobre el reino de los hombres. ¿Te acuerdas? Eso es el capítulo 4. Tardó en entenderlo, pero lo entendió. Entonces Daniel solo le dice, Dios le dio a Nabucodonosor el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas también temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas, cuando su corazón se ensoberbeció, cuando Nabucodonosor se llenó de orgullo, capítulo 4, su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto de su trono, perdón, del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Eh, esa mera frase, Daniel parece confirmar el asunto este que de Nabucodonosor creyó efectivamente, porque dice, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. De alguna manera, lo que le está diciendo Daniel a Belsasar es, Nabucodonosor vivió una humillación que tú conocías. Y mira, déjame leerlo primero, lo que le dice. Y tú, su hijo Belsasar, aunque no es su hijo en el sentido genético, porque no es hijo descendiente directo sanguíneo de Nabucodonosor, sí la idea es esta que decíamos la vez pasada también,
como de los padres de la patria, ¿no? Es el rey descendiente de un linaje de reyes, por tanto le dice eso, siendo su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú, tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata, de oro y de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Tú debiste saberlo. Era conocido lo que pasó con Nabucodonosor. Y en vez de tener temor de Dios, en vez de considerar a Dios como el que te puso sobre el trono, porque Dios pone sobre su trono a quien Él quiere, Él escoge, eso lo aprendió Nabucodonosor en el capítulo 4, y lo sabían Belsasar, lo que hace es burlarse de Dios, tomando los vasos como si estos vasos son para Dios. Bueno, yo soy Dios ahora. Y está burlándose de Dios, está ensoberbecido, buscando ser Él quien reciba la gloria. Y Daniel le dice, tú sabías todo esto. Nabucodonosor tuvo que comportarse como un animal sin entendimiento para entender que estaba viviendo como un animal sin entendimiento. Y tú debías haberlo entendido. Dicen que la experiencia siempre trae un gran aprendizaje, pero no necesariamente tiene que ser tu experiencia. La Biblia, dice Pablo, está llena de escritos, fue escrita para que nosotros aprendiéramos, para que nosotros tomáramos estas cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza y nuestra consolación. Entonces, Belsasar debió haber entendido. En vez de eso, se burló de Dios, teniendo el enemigo afuera, en vez de confiar, yo soy el rey sobre todo, en vez de decir, Señor, me has puesto como rey, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, ahora sí, le da el mensaje. Verso 24. Entonces, de su presencia, de la presencia de Dios, fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene. La palabra Mene quiere decir contar. Entonces, Mene, Mene es como para que sea más intenso, ¿no? Mene, Mene, contar, contar. Tekel, que es pesar. Y Uparsin, que quiere decir dividir o romper o cortar. Yo creo, y es simplemente una postura personal, yo creo que todos entendían Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Lo que no entendían es, a ver, contar, pesar, dividir. ¿Qué será? Habrá que contar los invitados de la fiesta, habrá que pesar cuántos pasteles tenemos y habrá que cortar y dividir homogéneamente. No sé, o sea, como que no entendían qué quería decir no el significado diccionario, sino el mensaje. Y entonces Daniel viene y le dice, mira, Mene, Mene, Tekel, Uparsim, eso es lo que dice. Esta es la interpretación del asunto. Eso es lo que quiere decir. Mene, que es contar, quiere decir que Dios contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tu reino tuvo un inicio y tendrá un final. Y ya llegó el final. Dios lo contó y dice aquí y se acabó. Tekel, que quiere decir pesar, dice, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Es como piensa en una balanza de estas tipo de la justicia, que tiene como dos platos, ¿no? Y haz de cuenta que en un plato está la gloria de Dios, ¿no? Y del otro plato está pues Belsasar. Y pues por supuesto eso se inclina así y Belsasar queda liviano, no alcanza, ¿no? No alcanzó a medir el balance, el peso de la honra y la gloria de Dios. Entonces fue hallado falto, no alcanzó. Pérez, verso 28, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Este reino que te enorgullece fue arrancado, roto, se te arrebató
y se va a dividir, se va a cortar para darlo a los medos y a los persas. Verso 29, ahorita regresamos sobre esto. Mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, como había prometido, ¿no? Pues la púrpura era un traje de gala, era un traje majestuoso. Entonces dicen, pues vistan a Daniel con traje de púrpura y pongan un anillo de collar, perdón, pongan en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Yo imagino a Daniel con una cara de aburrimiento. Sí, soy el tercer señor del reino por 3 horas más. ¿Por qué? Por 3 horas más, o 4 horas más, o ni 24 horas más. ¿Por qué? Porque dice verso 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media, ¿m? Pasamos de Babilonia a Media, ¿no? Del imperio babilónico al imperio medo-persa. Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. ¿Qué sucedió? Herodoto, este historiador griego, él en su narración de estos eventos dice que el 12 de octubre del 539, antes de Cristo, por supuesto, el imperio medo-persa entró a la ciudad de Babilonia. Por lo que sabemos, los muros eran impenetrables, era imposible, por eso estaban todos tan seguros ahí adentro. Lo que hicieron fue desviar el río Éufrates, desviar un poco el río Éufrates, de tal manera que el agua que entraba en la ciudad ya no entra en la ciudad. El agua que el río que entraba a la ciudad pasó por un lado o dejó de pasar y entonces el terreno, pues un poco lodoso, se secó y entraron por ahí caminando por el lecho del río. Dice Herodoto que eh, sin explicación, las rejas que guardaban la entrada del agua estaban abiertas. Los cerrojos estaban abiertos, de tal modo nomás abrieron, entraron, todo el ejército entró por el cauce del río y peor aún, cuando entraron no encontraron resistencia. Encontraron a todo el ejército, a todas las personas ebrias y pues sin, digámoslo así, sin tirar ni una flecha, conquistaron el reino, mataron a Belsasar y así tan rápido como se narra, el imperio babilónico dejó de existir. Y esa es la narración de Herodoto. Y es consistente con lo que Daniel le está diciendo. Un par de cosas para meditar en esto. Número uno, eh, Dios nos hace responsables de lo que sabemos. Es, eh, es inútil pretender que no sé algo delante de Dios, que sabe cuánto sé. Él es misericordioso con mi ignorancia y con mi incapacidad, pero me hace responsable de las cosas que Él me ha revelado y enseñado. Entonces creo que es importante, pues, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que el Señor es el Señor soberano, el Dios soberano de toda la tierra. Descansar en su gracia, en su misericordia y reconocer su soberanía. Número dos, eh, acompáñame a esta narración que hace eh, Isaías en el capítulo 44. Isaías capítulo 44, verso 26. Isaías escribe unos 100 años antes de estos eventos, ¿no? Cuando Isaías escribe, todavía el imperio babilónico no ha llegado, no hay, digamos, la amenaza del imperio babilónico, mucho menos del imperio medo-persa. Entonces, pero escribe Isaías 44, 26. Dios está hablando a través de Isaías. Dice: yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice Jerusalén, serás habitada
Ya las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. La gente que lo oyó seguramente miraba alrededor. ¿Cómo será habitada? Por supuesto que está habitada. ¿Cómo que serán reconstruidas? Pues si no está destruida la ciudad ni nada. En el tiempo de Isaías no había pasado. Pero Dios está hablando de algo que sucedería más adelante, que sería destruida por Babilonia. ¿Te acuerdas? Babilonia, cuando entró a Jerusalén, destruyó la ciudad, destruyó todo, conquistó todo, deportó al pueblo 70 años. Pero la promesa es que van a ser reconstruidos. Verso 27, que dice a las profundidades, secaos y tus ríos haré secar. Ah, caramba, esto ya se parece mucho a lo que Herodoto cuenta que sucedió. Que dice de Ciro es mi pastor. Ciro es el rey persa. Darío es el rey medo. Ciro es el rey persa. De esto hablaremos un poco más la próxima semana. Pero básicamente lo que está diciendo Isaías es nombrando así, con toda la claridad, hablando de Ciro, 100 años antes de que Ciro nazca. Y antes de que Jerusalén sea destruida por Babilonia, antes de que los medopersas tomen el imperio babilónico, y por supuesto antes de que los persas manden la reconstrucción, Dios ya lo sabía, ya lo tenía planeado. Dice, Ciro es mi pastor, cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Mira lo que dice el capítulo 45 ahí de Isaías. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el rey persa que tal vez estaba en la misma, eh, en este mismo ataque. Dice, así dice a Jehová a su ungido Ciro, al cual yo tomé por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, desatar lomos de reyes. ¿Te acuerdas la descripción que hace Daniel de Belsasar? Como al ver la mano, dice, se soltaron sus lomos, lo cual es una forma muy elegante de decir que no alcanzó a llegar al baño, ¿no? Dice, para desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, eh, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré las puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo por nombre. Entonces, Isaías ya había marcado esto de una manera muy clara. Isaías ya había dicho qué es lo que iba a pasar al punto de decir incluso el nombre de, de, de Ciro, como que va a ser el rey que va a quedar como, como gobernante por parte del imperio medo-persa. Ok, una última cosa. Bueno, dos. Una, em, Dios sabe lo que está haciendo. Los tiempos, las sazones, todo está en la mano de Dios. Si, si Belsasar hubiera reconocido la soberanía del Señor, Dios hubiera podido mostrarle cuál es su plan. Y si se hubiera rendido a su plan, porque cuando Daniel le dice todo esto, no se nos dice si Ciro lo perdón, si Belsasar lo creyó o no. Si lo creyó y le dijo qué puedo hacer, no pareciera. Parece que más dice, ah, bueno, te daré las recompensas, pero ¿quién va a entrar? Las cosas que están escritas se van a cumplir. Las bendiciones maravillosas y las promesas, pero también las advertencias. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, creo que el domingo vimos la importancia de permanecer en la palabra de Dios y las bendiciones que hay en ello. Y creo que no es una dinámica para tomar a la ligera. Considerar y obedecer, creo que es algo que tenemos que tomar enfrente. Por último, esta frase, mene, mene, tekel uparsim, creo que es algo que Dios sigue haciendo, porque todos tenemos un inicio y Dios tiene nuestros días contados. Y un día, tú y yo vamos a escuchar mene, mene. Bueno, tal vez no, literalmente no escuchemos, tal vez, pero digamos, Dios va a decir, listo, tu tiempo está contado, hasta aquí.
Pero Señor, yo quería 5 días más, 10 días más, 1 año más, 10 años más. Y Dios dice, no, está contado, es hasta acá. Y seguramente, pues tendremos que admitir que cuando Dios dice tekel, ha sido pesado, también ha sido hallado falto. Porque así como Belsasar, en la balanza ante la gloria de Dios, es hallado falto, no alcanza el peso para balancear, ni tú ni yo tampoco podríamos. Y Dios juzga correctamente, su balanza no está alterada ni chueca, juzga correctamente, y tú y yo también escucharemos, pesado ha sido y ha sido hallado falto. Y número 3, Uparsim o Pérez, que es la misma conjugación, ¿no? Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas, la palabra Pérez. También habla que todo lo que hemos construido un día va a ser roto y entregado a alguien más, a nuestros hijos, a nuestra familia, o tal vez ni eso, ¿no? Alguien va a tomar todo lo que tenemos. Y si ese es nuestro tesoro y nuestra vida está enfocada en construir esto, va a ser una pérdida terrible. Pero si Cristo es nuestro Señor, sí, un día nuestros días serán contados en este cuerpo y en esta vida. Pero Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay días que Dios tiene que ya no tiene en cuenta, que no tienen un fin. Y eso ha prometido a, a los que le aman, a los que le siguen, a los que han creído en su obra, a los que le reciben, dice Juan, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, número uno, si somos creyentes, cuando llegue el tiempo de contar nuestros días, solo sonarán los días en este cuerpo y en este mundo. Luego, cuando dice Tekel, a los que hemos creído, nosotros sí podemos decir, soy hallado falto, sí, pero Cristo no. O sea, Cristo en la balanza se pone en nuestro plato, ¿no? En este plato de balanza, y Él sí iguala el peso en la gloria y la honra a Dios. Él sí puede hacer que la balanza sea correcta y que tú y yo seamos salvos. Y dice Pablo, por último, que para él morir es ganancia. ¿Cómo puede ser ganancia morir? Claro, si tú atesoras aquí en la tierra, morir es pérdida. Todo lo que tú hiciste, todo tu esfuerzo, todas tus ganas, todo lo que tenías, todas tus ilusiones son rotas y entregadas a otro. Pero si Cristo, ¿no? Pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si para ti Cristo es vivir, el morir no es pérdida, sino ganancia, porque tienes algo mucho mayor que todo lo que el mundo pudiera ofrecer. Y eso es algo que Dios está a nosotros nos está ofreciendo, que sea Él el peso en la balanza para que el fiel esté en el lugar correcto y tú y yo tengamos esta bendición. Eh, Aquí termina la historia de Babilonia. Capítulo 6 todavía nos toca dentro de la primera parte de Daniel, pero, pero ya no estará Babilonia. Y era el imperio más grande del mundo, pero también tuvo su fin. De la misma manera, todo lo que hay acá tendrá un fin. Solamente va a quedar aquellas cosas que son del Señor. Entonces busquemos al Señor, caminemos en el Señor, confiemos en el Señor, dejamos que Él sea el rey, reconozcámoslo como que Él es el soberano, el que pone y el que quita reyes, que Él es el que está haciendo todo, además con la bondad que Él tiene por su propia naturaleza. Si confiamos en eso, entonces Dios va a poder glorificarse en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos ver cómo en tu misericordia tú advertiste a Belsasar y no quiso escuchar. Advertiste a través de Nabucodonosor, a través de lo que se contaba de él. Le advertiste a través de Daniel, incluso una noche antes de que todo esto se cerrara. Y por lo que entendemos, no lo quiso entender. Pero nosotros, Señor, queremos escuchar esa advertencia y entender. Reconocerte no solo como el Dios creador que eres, sino como el Señor de nuestra vida, el soberano a quien nosotros debemos obediencia, honra y gloria, porque además tú en tu amor has decidido amarnos hasta el punto de dar tu vida para rescatarnos.
Que no se nos olvide que fue tu gracia quien nos dio una nueva esperanza. Y que no se nos olvide que la manera de responderte es en obediencia, pues tú dijiste que si me aman, si te amamos, guardaríamos tus mandamientos. Y ese es nuestro anhelo, amarte y vivir así para glorificarte. Ponemos en tus manos, Señor, todo, que podamos ser un día encontrados no faltos de peso, sino con tu gracia, que tú seas el peso suficiente para que tengamos entrada abierta al cielo, a tu presencia. En el nombre de Jesús, amén.